Las ruinas se extendían por el valle como dientes rotos, medio enterradas bajo arena roja y siglos de abandono. Oben-Reed se secó el sudor de la frente mientras trepaba por encima de otro muro derrumbado. Su equipo había abandonado esta sección hacía horas, declarándola inservible. No hay nada más que piedras viejas y tallas descoloridas, dijeron. No vale la pena correr el riesgo de un terreno inestable. Pero Oben había visto algo que ellos habían pasado por alto. Un patrón en la decadencia. La forma en que ciertas piedras se negaban a desmoronarse a pesar de su edad. El tenue destello de energía que su escáner captó por un instante antes de desvanecerse. Llevaba 20 años rescatando mundos muertos y sabía cuando algo se escondía bajo la superficie. Sus botas crujieron sobre fragmentos de cristal mientras descendía por una grieta en el suelo. La temperatura bajó inmediatamente. Su aliento se convirtió en vaho en un estrecho pasadizo. Las paredes pasaron de ser de piedra tosca a metal liso, y luego a algo completamente distinto. Algo que parecía casi orgánico, como hueso petrificado fusionado con maquinaria. El pasadizo desembocaba en una cámara tan vasta que la luz del casco no alcanzaba a iluminar la pared del fondo. Oben activó una bengala y la lanzó hacia adelante. El resplandor rojo reveló enormes columnas que se elevaban hacia la oscuridad. Cada una de ellas estaba tallada con escenas de criaturas que no reconocía. Formas de alas que parecían demasiado grandes para ser reales. Ciudades flotando en el espacio sin naves ni estaciones que las alberguen. En el centro de la cámara se alzaba un cilindro de metal cristalizado, de fácilmente 50 metros de altura. La energía parpadeaba débilmente sobre su superficie en patrones que dolían a la vista. Oben se acercó lentamente, con su escáner emitiendo fuertes alertas sobre radiación desconocida y campos inestables. Lo ignoró y presionó su mano enguantada contra la superficie para comprobar que el té estaba caliente. El cristal se aclaró bajo su tacto, revelando lo que yacía en su interior. Oben retrocedió tambaleándose, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. La criatura era enorme, incluso en posición enroscada. Las escamas que antaño pudieron haber brillado como obsidiana pulida ahora estaban opacas y agrietadas. Las alas se plegaban pegadas al cuerpo, dejando ver cada costilla, cada hueso. Tan solo su cabeza era más grande que todo su cuerpo. Los cuernos se curvaban hacia atrás desde un cráneo que pertenecía a antiguos mitos, el de un dragón de verdad, atrapado en una especie de campo de estasis que claramente estaba fallando. Punto. La radio de Oben crepitó. Su tripulación exigía saber su posición, diciendo que se irían en una hora con o sin él. Apagó la radio y se acercó al cilindro. A través del cristal turbio, vio abrir los ojos de una de las criaturas. La mirada se fijó en él con una intensidad que lo paralizó. Entonces lo sintió. Una presión en su mente, no dolorosa pero sí insistente. Las imágenes inundaron su mente. Un cielo repleto de dragones que se mueven entre estrellas sin naves. Esta misma criatura, pero sana y magnífica, de pie ante seres con armadura blanca. Esos seres que alzan armas. Otras de su especie caían del cielo, envueltas en cadenas de luz, siendo selladas una a una en tumbas exactamente iguales a esta en la que las imágenes se transformaban. Oscuridad. Oscuridad sin fin. Un dolor que nunca desapareció. El tiempo se extiende hasta el infinito. 2.000 años de conciencia atrapados en una prisión en ruinas. Solo con los recuerdos y el lento veneno de los campos de estasis en descomposición. Oben jadeó y cortó la conexión. Sus piernas casi le fallaron. Ahora lo entendía. No se trataba de un monstruo encerrado por ser peligroso. Se trataba de una persona encarcelada por aquellos que temían lo que no podían controlar. Los arquitectos, como los llamaba la imagen, una raza que se extinguió hace más de un milenio. Pero sus prisiones seguían ahí, y él miraba su escáner. El campo de estasis no solo estaba fallando. La estaba matando. La había estado matando durante siglos, tan lentamente que podía sentir cada instante. Pronto,
tal vez en días o semanas, finalmente terminaría el trabajo. Owen podía marcharse. Debería marcharse. Su tripulación hizo bien en marcharse. Este lugar era peligroso y era evidente que ella no tenía salvación. Fuera lo que fuese, ahora estaba muriendo. Es mejor dejarla partir en paz que arriesgar su vida en un rescate que probablemente fracasaría. Pensó en pasar 2.000 años atrapado en una caja. Sentir cómo tu cuerpo se va deteriorando lentamente mientras tu mente permanece lo suficientemente lúcida como para experimentar cada segundo. No volver a oír ninguna otra voz. Nunca siento el sol. Solo oscuridad, dolor y la certeza de que todos los que alguna vez conociste se habían convertido en polvo. Owen Reed siempre había sido del tipo de persona que ayudaba a los viajeros varados, incluso cuando le costaba dinero. Del tipo que aparta a la gente de Rex cuando otros pasan volando. Su tripulación lo tachó de estúpido. Su exmujer lo había calificado de defecto de carácter. Pero nunca había sido capaz de dejar sufrir a alguien cuando tenía el poder de ayudar. Estudió el cilindro con atención. El campo de estasis fue generado por nodos en 12 puntos alrededor de su circunferencia. Cada una estaba conectada a una fuente de energía subterránea. Si lograra inutilizar suficientes de ellos, el campo se derrumbaría. La estructura probablemente también se derrumbaría, pero al menos ella no moriría en una jaula. Su tripulación gritaba ahora por la radio. Última advertencia antes del lanzamiento. Owen lo apagó por completo y sacó su cortadora de plasma del cinturón. El primer nodo se desintegró con una lluvia de chispas. El cilindro se estremeció. Las grietas se extienden por su superficie. El ojo del dragón se abrió por completo. Al observarlo, sintió su confusión, su incredulidad. Tras 2.000 años de abandono, ¿por qué alguien la ayudaría ahora? Owen se trasladó al segundo nodo. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar. No se detuvo. Algunas cosas merecían la pena arriesgarse. Algunos sufrimientos exigían que se les pusiera fin, costara lo que costara. El dragón se agitó dentro de su tumba de cristal. Y por primera vez en 2 milenios sintió algo que no fuera desesperación. Ella sintió esperanza. El octavo nodo explotó en un estallido de tecnología ancestral y la determinación de Owen. El cilindro crujió como una bestia agonizante, y las grietas se extendieron por su superficie formando patrones irregulares. El campo de estasis parpadeó, su luz verde enfermiza pulsando erráticamente. A través del cristal purificador, la enorme forma del dragón cambió. Owen corrió hasta el 9º nodo. Mientras el suelo se doblaba bajo sus pies, su cortadora de plasma seccionó circuitos cristalizados que habían funcionado durante 2.000 años. La estructura empezó a gritar, un chillido agudo de sistemas defectuosos que le hacía doler los dientes. No necesitaba destruir los 12, solo lo suficientes para romper la integridad del campo. El 10º nodo se hizo añicos bajo su cortadora, y el cilindro se partió por la mitad. El dragón se derramó en una cascada de fluido rancio y fragmentos cristalizados. Cayó con fuerza al suelo. Su cuerpo era demasiado débil para soportar su propio peso descomunal. Owen corrió hacia ella justo cuando empezó a llover del techo. Escombros dispersos en primer plano. Era incluso más grande de lo que él había imaginado. Su cabeza sola era del tamaño de todos los camarotes de su tripulación. Las escamas que deberían haber brillado estaban agrietadas y opacas. Sus alas yacían arrugadas contra sus costados como velas desgarradas. Su respiración era superficial, entrecortada y con jadeos. Aquellos ojos ancestrales lo encontraron de nuevo, llenos de una emoción que comprendía sin palabras. Gratitud mezclada con resignación. Era libre, pero seguía muriendo. La cámara se estremeció violentamente. Una columna de soporte se derrumbó justo donde Owen había estado parado momentos antes. La dragona intentó levantar la cabeza, intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. 2000 años de inmovilidad habían dejado sus músculos atrofiados hasta quedar inservibles.
Moriría allí, entre los escombros de su prisión, pero al menos moriría libre. Owen sintió sus pensamientos a través de su conexión. Ella le estaba mostrando un camino, una ruta a través de la estructura que se derrumbaba hacia un lugar seguro, diciéndole que corriera mientras aún pudiera. Ella no lo culpó. Él le había dado más que nadie en 20 siglos, mientras él contemplaba su imponente figura, y luego el pasaje que ella quería que él tomara. Entonces hizo lo que su tripulación siempre consideraba su peor rasgo. Se negó a rendirse. Owen pasó corriendo junto al dragón hacia una sección de pared cubierta con la misma tecnología orgánica que el cilindro. Los grabados aquí representados mostraban diferentes escenas. Dragones dentro de naves que parecían más cultivadas que construidas. Apoyó las manos contra la pared y sintió como la conciencia del dragón se unía a la suya, guiándolo. Juntos se encontraron los nodos de control. La cámara había sido más que una prisión. Había sido una instalación, y en algún lugar de sus antiguos sistemas había una salida. Owen siguió sus instrucciones, presionando puntos específicos en una secuencia que le dolía en la cabeza al recordarla. La pared se partió, dejando al descubierto un oscuro túnel. Pero el túnel no era suficiente. El dragón no podía caminar, apenas podía respirar. Necesitaba algo más. Ella lo condujo más adentro del complejo, pasando 3 cruces, y a través de una puerta que solo respondía a su presencia. Un sistema de emergencia, un mecanismo de transporte diseñado para dragones heridos. Si después de tanto tiempo seguía funcionando, si la energía se mantenía, si las instalaciones no se derrumbaban sobre ellos primero. Owen corrió. El suelo se inclinó al ceder el terreno bajo la estructura. Se deslizó por un pasillo que nunca estuvo destinado a pies humanos, agarrándose a salientes que podrían haber sido decorativos o funcionales. La puerta se alzaba ante él, marcada con símbolos que brillaban tenuemente en reconocimiento de la proximidad del dragón a través de su vínculo mental con él, y se abría. En su interior se instaló una plataforma con el mismo diseño biotecnológico que todo lo demás. Metal orgánico que palpitaba con una tenue vida. El escáner de Owen demostró que aún tenía energía, que aún funcionaba. Él activó la secuencia de activación que el dragón le había introducido en la mente y la plataforma cobró vida con un zumbido. Se elevó del suelo y se deslizó por el pasillo hacia la cámara principal. El techo se estaba derrumbando en láminas. Owen saltó a la plataforma cuando pasó, cabalgando sobre ella de regreso a donde yacía el dragón. Ella observó su aproximación con algo parecido al asombro. Después de tanto tiempo sola, allí estaba esa pequeña criatura negándose a abandonarla. La plataforma se detuvo junto a su enorme cabeza. Owen saltó y trató de empujarla hacia él, sabiendo que era inútil. Incluso en su estado de extrema delgadez, pesaba varias toneladas, pero comprendía lo que él intentaba hacer. Recurriendo a reservas que desconocía que aún poseía, la dragona se arrastró hasta la plataforma. Su cuerpo lo llenaba por completo, con la cola colgando del borde. Owen saltó justo cuando una viga de soporte se desplomó donde él estaba parado. La plataforma se puso en marcha bruscamente siguiendo la ruta programada en ella hace milenios. Corrieron a través de pasillos que se derrumbaban mientras toda la instalación comenzaba a hundirse en el terreno inestable. La respiración del dragón se volvió más dificultosa. El veneno del estasis fallido se estaba extendiendo por su sistema ahora que el campo había desaparecido. Le quedaban minutos, tal vez menos. La plataforma emergió del túnel hacia la luz roja del sol del valle. Detrás de ellos, las ruinas se derrumbaron hacia adentro con un estruendo de piedra quebrada y tecnología antigua. El polvo se levantó en una nube masiva que cubrió el cielo. El barco de Owen había desaparecido. Su tripulación había cumplido su palabra y se había marchado sin él. Pero el dragón le estaba mostrando algo más. Otra estructura oculta bajo la arena a 1 kilómetro de distancia. Esta vez no es una cárcel. Un recipiente. Su nave quedó atrás cuando los arquitectos la capturaron. Si aún funcionaba, si podían alcanzarla,
la plataforma volvía a moverse, siguiendo una señal que solo el dragón podía percibir. Owen la miró de arriba abajo, sabiendo ya lo que encontraría al comprobar sus constantes vitales. Ahora se estaba muriendo más rápido. El veneno de la estasis estaba en su sangre, en sus órganos. Ser libre significaba que finalmente podía dejar de morir. Pero con sus últimas fuerzas los dirigía hacia su nave, intentando salvar al humano que la había salvado a ella, intentando ofrecerle una salida de este mundo muerto. Owen se aferró a la plataforma mientras se deslizaban por la arena. Su mente repasaba a toda velocidad las opciones, las maneras de ayudar, las formas de solucionar esto. No había llegado hasta allí solo para verla morir a la intemperie. Tenía que haber algo en su nave, algún sistema médico, alguna forma de eliminar el veneno. La embarcación emergió de la arena que tenía delante, respondiendo a su presencia. Antigua y ajena, pero aún viva, aún esperando el regreso de su dueña. Tuvieron una oportunidad. El barco se abrió como una flor a medida que se acercaban. Paneles de biometal se desprendían para revelar un interior que brillaba con una suave luz ámbar. La plataforma los transportó a través de una entrada de un tamaño mucho mayor del que cualquier embarcación moderna podría albergar. En el interior, las paredes palpitaban suavemente, respondiendo a la presencia del dragón tras 2.000 años de silencio. Owen ayudó a guiar la plataforma hasta lo que él suponía que era una enfermería. La conciencia del dragón se desvanecía, su voz mental se debilitaba con cada instante que pasaba. Pero ella logró enseñarle lo básico. Cómo activar los sistemas de escaneo, cómo leer las pantallas que aparecían en un script fluido que no debería haber podido entender, pero que de alguna manera pudo a través de su enlace. Las noticias fueron peores de lo que temía. El veneno de la estasis se había integrado en su estructura celular. No solo matarla, sino reescribir su biología para que se desmoronara desde dentro. El sistema médico activó los protocolos de emergencia, inundando su cuerpo con tratamientos diseñados para la fisiología de los dragones. Pero las pantallas mostraban indicadores rojos que se extendían por toda la forma del dragón. Demasiados daños. Demasiado tiempo. Owen se negó a aceptarlo. Se sumergió en la base de datos del barco, buscando cualquier cosa que pudiera ayudar. El dragón intentó decirle que se detuviera, que tomara el barco y se salvara. Ella ya había aceptado su destino. Mejor morir aquí, atendido por alguien que se preocupa, que solo en esa tumba de cristal. Pero la búsqueda desesperada de Owen dio con algo. Una referencia a la radiación estelar. Los dragones no solo vivían cerca de las estrellas. Se alimentaban de ciertos tipos de energía estelar para curarse y regenerarse. El tipo adecuado de radiación podría eliminar toxinas, reparar daños y restaurar la vitalidad. Así fue como sobrevivieron durante miles de años. La fuente más cercana se encontraba a 3 semanas de distancia a través de las rutas marítimas. El dragón moriría en cuestión de horas. Owen activó los sistemas de navegación y comenzó a calcular rutas alternativas, rutas peligrosas, caminos a través de zonas marcadas como restringidas o peligrosas, lugares donde ningún piloto cuerdo se aventuraría. El dragón sintió su intención e intentó protestar, pero ya estaba tendido en el camino. El barco se elevó de la arena con un pensamiento. Respondió a la voluntad del dragón y arrojó su conexión a la de él. Owen cerró la entrada de la enfermería y saltó a lo que supuso que era el puesto de pilotaje. Los controles no se parecían en nada a los de ninguna nave que hubiera pilotado, pero de alguna manera le resultaban adecuados, como si la nave entendiera lo que necesitaba y se adaptara para ayudarle a medio camino. Rompieron la atmósfera a velocidades que habrían destrozado su viejo barco de salvamento. La nave del dragón atravesó el espacio como si estuviera destinada a estar allí, respondiendo a la urgencia que Owen sentía en sus huesos. Detrás de ellos, el planeta Veros. 7 se redujo a un punto de luz. Por delante le esperaban 3 semanas del vuelo más peligroso que jamás había intentado. Los 2 primeros días transcurrieron sin problemas. La velocidad del barco era increíble,
reduciendo el tiempo de viaje de maneras que Owen no comprendía del todo. La dragona descansaba en la enfermería, mantenida por sistemas que le daban tiempo pero no la curaban. Owen pasó horas sentado junto a su enorme cabeza, hablándole incluso cuando estaba demasiado débil para responder. Que le habló de la Tierra, del accidentado camino de la humanidad hacia las estrellas, de su matrimonio fracasado y de su tripulación que lo había abandonado. Sobre la sensación de soledad incluso en estaciones abarrotadas. Escuchaba cuando podía, compartiendo fragmentos de sus propios recuerdos. Una galaxia que antaño estaba repleta de dragones, que se movían libremente entre mundos. Su papel como reina, no por poder, sino por sabiduría y edad. El día en que llegaron los arquitectos con sus armas de luz, al tercer día, todo cambió cuando la antigua tripulación de Owen informó del descubrimiento a la Comisión del Patrimonio Galáctico. La comisión había compartido la información con el Consejo, y el Consejo había declarado al dragón una amenaza potencial que debía ser contenida para su estudio. Se emitieron órdenes de arresto. Los barcos comenzaron la búsqueda, pero peor que la respuesta oficial fue la extraoficial. La secta de la perpetuidad, descendientes de quienes habían venerado a los arquitectos, creían que los dragones debían permanecer encarcelados. Consideraban a esas criaturas como el caos encarnado, demasiado poderosas y peligrosas para existir libremente. Cuando se supo que habían liberado un dragón, se movilizaron. Los sensores del barco detectaron las embarcaciones de persecución. Al cuarto día, 3 cruceros pesados armados con armas específicamente diseñadas para cazar grandes objetivos orgánicos. Emitieron un comunicado exigiendo que Owen entregara al dragón para su contención. Por su propio bien, dijeron, por la seguridad de la galaxia. Owen ignoró la transmisión y aceleró la nave. El dragón se removió, sintiendo su miedo a través del vínculo que los unía. Ella le instó a que aterrizara en cualquier mundo habitable y la dejara allí. No le harían daño si cooperaba. Ya había hecho más de lo que nadie podía pedirle. En cambio, Owen trazó una ruta a través de la deriva de la navaja, una región del espacio llena de campos de escombros y bolsas de energía inestables. Su antigua tripulación lo había tachado de loco por siquiera sugerir realizar expediciones de salvamento allí. Pero sabía que si lograba sortear esa dificultad, los barcos perseguidores tendrían que reducir la velocidad o correr el riesgo de ser destruidos. El dragón sintió su decisión y algo parecido al orgullo tocó su conciencia que se desvanecía. Este ser humano era o muy valiente o muy estúpido, posiblemente ambas cosas. Le recordó a los viejos tiempos en que los dragones jóvenes intentaban hazañas imposibles solo para demostrar que podían. El barco se precipitó hacia la corriente. Los escombros golpeaban sus escudos mientras Owen se abría paso entre Rex y las tormentas de energía. Las naves perseguidoras siguieron la marcha, pero se quedaron rezagadas, ya que sus estructuras más grandes no podían igualar la agilidad de la nave dragón. Una de ellas recibió el impacto de un grupo de escombros y se rompió. Los otros 2 continuaron adelante. Decididos a completar su misión, las manos de Owen se movieron sobre los controles. La nave respondía tanto a sus pensamientos como a su tacto. La conciencia del dragón se unió a la suya. Su antigua experiencia lo guiaba a través de peligros que no podía ver venir. Juntos, la intuición humana y la sabiduría del dragón sortearon peligros que deberían haberlos matado una docena de veces. Salieron de la deriva 18 horas después, con ambos barcos de persecución perdidos en algún lugar entre los restos del naufragio. Pero la condición del dragón había empeorado. El estrés de la persecución, combinado con el avance del veneno, la dejó apenas consciente. Owen comprobó la navegación. Todavía faltan más de 2 semanas para llegar a la fuente de radiación. Ella nunca lo lograría. Tuvo que encontrar otra solución. Tuve que buscar algo más cerca. La base de datos del barco mostraba una pequeña estación a 7 días vista. Instalaciones médicas, no diseñadas para dragones, pero tal vez tendrían algo, lo que fuera. El dragón le susurró a su mente que no se arriesgara,
pero Owen ya estaba cambiando de rumbo. La estación de comunicación flotaba en el vacío como una flor metálica, con sus pétalos de acoplamiento extendidos para atrapar a los traidores que pasaran. Owen acercó lentamente la nave dragón, intentando no llamar la atención sobre su diseño inusual. Los sistemas automatizados de la estación le enviaron una señal para identificarlo. Envió las credenciales de su antigua licencia de salvamento, con la esperanza de que aún no se la hubieran revocado. La estación le autorizó a atracar, pero puso su embarcación a punto de ser inspeccionada. Owen sabía que tenía minutos antes de que alguien viniera a investigar. Selló completamente la enfermería, con la esperanza de que la inusual arquitectura del barco ocultara lo que había dentro. Luego agarró una tableta y se dirigió al distrito médico de la estación. Los mercados estaban abarrotados de una docena de especies, cada una ocupada en sus asuntos. Owen se movió rápidamente entre la multitud, buscando a alguien que pareciera dispuesto a ayudarlo en lugar de denunciarlo. La mayoría de los comerciantes evitaban el contacto visual. Supieron reconocer los problemas cuando los vieron. La encontró en una pequeña clínica escondida entre un vendedor de repuestos y un puesto de comida. El letrero sobre la puerta decía: suministros médicos de Petra en 5 idiomas. Dentro, una joven con 4 brazos y piel azul pálida organizaba envases de medicamentos. Ella alzó la vista cuando Owen entró. Sus grandes ojos lo evaluaron en un instante. No perdió el tiempo con mentiras. Le habló del dragón, del veneno, de la necesidad desesperada de cualquier cosa que pudiera ayudar. Petra escuchó sin interrupción, su expresión pasando del escepticismo a la fascinación y luego a la preocupación. Cuando él terminó, ella permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces empezó a sacar medicamentos específicos de sus estantes. Aglutinantes de toxinas de amplio espectro, potenciadores de la regeneración celular, compuestos diseñados para criaturas masivas como las ballenas de roca de los sistemas exteriores. Ella le explicó cada una rápidamente, indicándole las dosis que podrían funcionar para algo del tamaño de un dragón. ¿Podría? No tenía forma de estar segura. Owen preguntó cuánto costaría. Petra lo miró con esos enormes ojos y no dijo nada. Simplemente le entregó los medicamentos y un escáner de diagnóstico portátil. Cuando él intentó insistir en el pago, ella negó con la cabeza. Algunas historias eran más importantes que las ganancias. Si tan solo la mitad de lo que dijo fuera cierto, un dragón necesitaría ayuda. Esa era razón suficiente. Ella lo siguió de regreso al barco. Owen intentó disuadirla, explicándole el peligro, las órdenes judiciales, la secta de la perpetuidad. Lo desestimó todo con un gesto de 3 de sus 4 manos. Era profesional médica y acababa de administrar medicamentos a una persona que intentaba realizar un tratamiento de emergencia a una criatura legendaria. Ella ya estaba involucrada. Mejor terminarlo. El dragón estaba apenas consciente cuando entraron en la enfermería. Petra se quedó paralizada al verla, abrumada por la inmensa envergadura de la criatura. Entonces su formación profesional entró en acción y siguió adelante, escaneando los signos vitales del dragón con su dispositivo portátil. Las lecturas la hicieron silbar suavemente. Ella y Owen trabajaban juntos, administrando los medicamentos a través de los sistemas médicos del barco. Los agentes fijadores de toxinas entraron primero, intentando capturar el veneno de estasis antes de que pudiera causar más daño. Posteriormente, se aplicaron potenciadores de la regeneración, intentando reactivar los procesos de curación que habían permanecido latentes durante 2.000 años. El cuerpo de la dragona se estremecía con cada inyección, pero no despertaba. Pasaron las horas. La medicación pareció ralentizar el deterioro, pero no detenerlo. Petra realizó escaneo tras escaneo, probando diferentes combinaciones de dosis. Owen permaneció junto a la cabeza del dragón, manteniendo su conexión mental, aunque ella no pudiera responder. A través del vínculo, sintió como ella se desvanecía como una vela que consume sus últimos coletazos. Petra finalmente dio un paso atrás,
con las 4 manos temblando de agotamiento. Había hecho todo lo que pudo con lo que tenían, pero no era suficiente. La nave Dragón necesitaba la radiación estelar. Todo lo demás era simplemente ganar tiempo. El personal de seguridad de la estación llegó al muelle en respuesta a informes sobre una embarcación inusual. Owen observó a través de los sensores del barco cómo oficiales armados rodeaban su puerto de atraque. Podía correr, pero estaban demasiado cerca. La nave nunca abandonaría la estación antes de que la desactivaran. Petra vio su expresión y tomó una decisión. Activó su calma y le pidió un favor al administrador de la estación, un viejo amigo que le debía un favor por ayuda pasada. En cuestión de minutos, los agentes de seguridad recibieron nuevas órdenes. De a una nave desconocida 6 horas para completar las reparaciones antes de la inspección. El administrador no sabía lo que realmente estaba sucediendo. No era necesario. Confiaba en el criterio de Petra, pero 6 horas no serían suficientes. Owen volvió a comprobar la navegación. La fuente de radiación estelar aún se encontraba a 10 días de distancia a su velocidad máxima. El dragón no sobreviviría ni a la mitad de eso. Sintió que se le acumulaban las lágrimas de frustración. Había llegado tan lejos, había hecho tanto, y aún así no era suficiente. Petra estaba trabajando en una de las consolas de la nave. Sus 4 manos se movían rápidamente sobre los controles. Ella estaba aprendiendo a leer. Ella emitió un sonido de descubrimiento y llamó a Owen. La base de datos contenía información sobre fuentes de radiación estelar. No solo la principal a la que Owen se dirigía. Había otras, fuentes más pequeñas, fuentes más cercanas. Una de ellas estaba a solo 3 días. Una guardería estelar dentro de una región del espacio controlada por la colectividad armoniosa. Una civilización aislacionista que no permitía la entrada de forasteros en su territorio. Todo aquel que entraba sin permiso era destruido sin previo aviso. Siempre había estado ahí, en la base de datos, pero marcada como inaccesible. Owen observó el cuerpo debilitado del dragón. 3 días frente a 10 días. La diferencia entre una mínima posibilidad y ninguna posibilidad. Pero el colectivo no negoció, no concedió excepciones. Habían mantenido su aislamiento durante más de 1000 años, protegiendo sus viveros estelares como espacios sagrados. Petra comprendió hacia dónde se dirigían sus pensamientos. Comenzó a protestar para explicar cuán en serio se tomaba el colectivo el tema de sus límites. Poseían armas capaces de desintegrar flotas enteras. No escuchaban súplicas de clemencia ni explicaciones sobre dragones moribundos. Owen ya estaba trazando el rumbo. El dragón había sobrevivido 2.000 años en una tumba de cristal. Había soportado un dolor que habría quebrado a cualquier otra persona. Ella merecía todas las oportunidades, por pequeñas que fueran. Si el colectivo quería destruirlos por intentarlo, que así fuera. Al menos morirían intentándolo antes que rindiéndose. Petra lo miró fijamente durante un largo rato. Luego se sentó en el puesto de copiloto y comenzó a realizar cálculos. Si iban a hacer algo tan monumentalmente estúpido, al menos deberían haberlo hecho de manera eficiente. El barco se separó del punto de contacto antes de que expiraran las 6 horas. El personal de seguridad estaba demasiado ocupado atendiendo la repentina afluencia de operadores como para darse cuenta. O quizás el administrador hizo la vista gorda. De cualquier forma, lo dejaron claro antes de que nadie pudiera detenerlos. 3 días para el territorio colectivo. 3 días para convencer a una civilización aislacionista de que les permita el acceso a sus sagrados viveros estelares. 3 días antes de que el cuerpo del dragón colapsará por completo. Owen llevó la nave a su máxima velocidad y rezó a cualquier dios que pudiera escucharlo para que lo lograran. El límite del espacio colectivo estaba marcado por señales de advertencia en una docena de idiomas. Cada mensaje era claro e idéntico. Retrocede o serás destruido. Sin excepciones. No hay necesidad. La colectividad armoniosa no toleraba ninguna intrusión en sus territorios sagrados.
Los infractores serían eliminados instantáneamente. Owen guió el barco más allá del primer faro. Inmediatamente, los sensores detectaron múltiples embarcaciones que se dirigían a interceptarlas. Naves elegantes que parecían curvar la luz a su alrededor, haciéndolas casi invisibles hasta que querían ser vistas. Rodearon la nave Dragón en formación dispersa. Las armas estaban listas y en funcionamiento cuando se recibió una transmisión con una voz sintetizada y desprovista de emoción. Los identificó como intrusos y exigió su retirada inmediata. El incumplimiento conllevará la destrucción. Sin juicio, sin debate, simplemente la eliminación de la existencia. Petra comenzó a transmitir una respuesta, pero Owen la detuvo. Worth no funcionaría aquí. El colectivo había escuchado todas las excusas, todas las súplicas, todas las razones durante 1000 años. Nunca habían vacilado ni una sola vez. Pero tal vez, solo tal vez, nunca antes se habían encontrado con un dragón. Owen se comunicó con el dragón a través de su vínculo mental. Apenas estaba consciente, su mente parpadeaba como una vela en una tormenta, pero sintió su intención y la comprendió. Utilizando sus últimas fuerzas, proyectó sus recuerdos hacia afuera, no solo a Owen, sino a través de los sistemas de la nave, transmitiéndolos de maneras que solo la tecnología de los dragones podía lograr. Los buques colectivos reciben la transmisión. Por un instante, no sucedió nada. Entonces Owen sintió que algo vasto y antiguo tocaba su mente. No una sola conciencia, sino muchas entrelazadas en una armonía que desafiaba la comprensión humana. El colectivo recibió un nombre muy apropiado. Eran individuos que habían fusionado sus mentes en algo superior. Lograron ver a través de los recuerdos del dragón. Vi a gente de su especie moviéndose entre las estrellas cuando la galaxia era joven. Vi dragones enseñando a los ancestros del colectivo cómo lograr el vuelo espacial. Cómo armonizar sus mentes. Cómo cultivar viveros excepcionales como jardines en lugar de como puntos de recursos. Contemplé el antiguo tratado entre los dragones y la colectividad primitiva. Un pacto de respeto mutuo y tutela compartida de estrellas recién nacidas. Fueron testigos de su encarcelamiento, de su sufrimiento, de 2.000 años de oscuridad y veneno. Y vieron a Owen, un humano que no sabía nada de dragones ni de tratados antiguos, que simplemente no podía dejar que alguien sufriera solo, que arriesgó todo por una criatura que acababa de conocer. Las naves mantuvieron su formación, pero sus armas se apagaron. La voz sintetizada volvió a sonar, pero esta vez transmitía algo que podría haber sido emoción. Reconocieron el antiguo tratado. Reconocieron a la reina dragón, pero sus leyes habían cambiado a lo largo de 2 milenios. Se prohibía la entrada de personas ajenas a las guarderías. La ley existía para proteger los espacios sagrados de la explotación. Owen encontró su voz. Explicó que comprendía su cautela, que respetaba sus leyes, pero que el dragón moriría sin la radiación. Ella ya había sufrido durante 2.000 años porque otros temían lo que representaba. ¿La dejaría morir ahora el colectivo cuando tenían a su alcance un medio para salvarla? El colectivo guardó silencio. Owen podía sentir que estaban debatiendo. Miles de mentes analizando el dilema desde todos los ángulos. Obligación antigua frente a ley vigente. La compasión frente a las normas que mantenían en funcionamiento su sociedad. El servicio prestado anteriormente por el dragón frente al riesgo de sentar precedente. Finalmente, respondieron. Permitirían que el dragón se acercara a la guardería estelar. Pero Owen debe someterse primero al juicio. La prueba de valía, una antigua prueba que revelaba las verdades más profundas de la mente de una persona. Si albergaba algún engaño o intención egoísta, el juicio lo mataría. Solo si sus motivaciones fueran puras le concederían el acceso. Petra protestó de inmediato. La prueba de valía personal tuvo una tasa de mortalidad superior al 70% para aquellos con niveles normales de interés propio. Incluso las buenas personas fracasaron si tenían agendas ocultas o prejuicios inconscientes.
Owen quedaría destrozado por la interfaz neuronal. Owen no dudó. Él estuvo de acuerdo. El dragón se agitó en la enfermería, intentando protestar a través de su vínculo debilitado, pero ya había tomado su decisión. No llegaría tan lejos para fracasar por miedo al juicio de un barco colectivo que había atracado junto al suyo. 3 figuras emergieron, con cuerpos humanoides, pero con movimientos demasiado sincronizados para ser individuos. Portaban un dispositivo que parecía una corona de luz cristalizada. Explicaron el proceso. Owen llevaría la corona. Se conectaría con sus patrones neuronales y expondría todo lo que era, cada pensamiento, cada motivo, cada rincón oculto de su psique, de modo que si se le encontraba culpable, su cerebro sería destruido en un instante. Si lo consideraban digno, permitirían que el dragón fuera curado. La decisión era suya. Owen se sentó y dejó que le colocaran la corona sobre la cabeza. Lo último que vio antes de que se activara la interfaz fue el rostro preocupado de Petra y al dragón observando desde la enfermería. Demasiado débiles para moverse, pero intentando desesperadamente alcanzarlo a través de su vínculo. La corona se iluminó y el mundo de Owen se disolvió en una luz blanca. El colectivo irrumpió en su conciencia como un huracán. Examinaron cada recuerdo, cada decisión, cada momento de debilidad y fortaleza. Vieron cómo su matrimonio fracasado terminó porque le importaban más los extraños que construir una vida juntos. Lo vieron rescatando supervivientes del Rex mientras pasaban flotando restos más valiosos. Presenciaron años de soledad, de sentirse desconectado de su propia especie porque no podían comprender por qué ayudaba a personas que nunca le pagarían. Lo vieron encontrar al dragón y sentir reconocimiento. Aquí había alguien que comprendía el sufrimiento, que había soportado un aislamiento más allá de la comprensión humana. El colectivo observó cómo Owen tomaba la decisión de liberarla, sabiendo que le costaría su tripulación y posiblemente su vida. Analizaron sus motivaciones desde todos los ángulos, buscando egoísmo oculto o afán de gloria. Lo que descubrieron fue más sencillo que eso. Owen ayudó porque no podía hacer otra cosa. Porque dejar sufrir a alguien cuando tenía el poder de ayudarlo habría destruido algo fundamental en él. No esperaba recompensa ni reconocimiento. Simplemente no podía marcharse. El colectivo profundizó más, encontrando el momento en que Owen decidió arriesgarlo todo por un desconocido moribundo. La decisión de intentar el viaje hacia la fuente de radiación estelar. La determinación de encontrar alternativas cuando el primer camino parecía imposible. La voluntad de afrontar el juicio colectivo sabiendo que probablemente moriría. Todo ello se originaba a partir de una verdad fundamental. Owen Reed no podía abandonar a alguien que necesitaba ayuda. No fue heroísmo ni nobleza. Así era él, para bien o para mal. La corona se desactivó. Owen se desplomó. Su mente seguía dando vueltas tras el examen invasivo. Petra lo atrapó antes de que tocara el suelo. Los representantes del colectivo permanecieron en silencio durante un momento que pareció eterno. Entonces hablaron. Las intenciones de Owen eran puras, sus motivaciones genuinas. Había superado la prueba de valía. Al dragón se le permitiría entrar en la guardería estelar y recibir curación. Ellos mismos guiarían el barco y garantizarían su recuperación. Owen apenas podía procesar las palabras debido a su agotamiento mental, pero sintió que la conciencia del dragón se fortalecía con renovada fuerza. Ella lo había sentido todo a través de su vínculo, había experimentado su juicio como si fuera el suyo propio, y ahora comprendía por qué aquel ser humano se había negado a abandonarla. Algunos seres ayudaron porque les convenía. Otros ayudaron porque era lo que se esperaba, pero Owen ayudó porque la alternativa era impensable. Dado que el sufrimiento exigía una respuesta, independientemente del riesgo o la recompensa, las naves colectivas formaron una escolta alrededor del barco dragón y lo guiaron más adentro de su territorio. La espectacular guardería no se parecía en nada a lo que Owen había imaginado. Las estrellas recién nacidas se agrupaban en una formación que parecía casi intencional.
Su luz se entretejía entre nubes de gas y polvo en colores que duelen al intentar nombrar. La radiación aquí no era intensa ni abrasadora. De alguna manera, se sentía vivo, palpitando con una energía que le hacía hormiguear la piel, incluso a través del blindaje de la nave. El colectivo los condujo al corazón de la guardería, donde 3 jóvenes estrellas danzaban una alrededor de la otra en un ballet gravitacional. Aquí la radiación era la más intensa, concentrada de maneras que solo se daban en estas raras formaciones cósmicas. Colocaron la nave Dragón en el punto óptimo y abrieron los paneles exteriores de las bahías médicas. La energía estelar pura fluyó hacia el interior. El cuerpo del dragón comenzó a brillar desde dentro. Las escamas, que han estado opacas y agrietadas durante 2.000 años, comienzan a brillar con su verdadero color. Obsidiana profunda con vetas de oro y carmesí. Owen observó a través del visor cómo ella absorbía la radiación como una flor que bebe la lluvia después de una sequía. El proceso duró 3 días. El colectivo mantuvo su vigilancia, asegurándose de que ningún barco externo se acercara. La noticia de la liberación del dragón se había extendido por toda la galaxia, y docenas de facciones la buscaban ahora. Algunos querían estudiarla, otros querían volver a encarcelarla. La secta de la perpetuidad la quería muerta, pues creían que los dragones eran demasiado peligrosos para existir. Pero nadie podía entrar en el espacio colectivo sin permiso. Durante 3 días, el dragón sanó bajo la protección de una civilización aislacionista conmovida por un antiguo tratado y la genuina compasión de un ser humano. Owen permaneció a su lado en todo momento, supervisando su recuperación a través de los sistemas de la nave y su conexión mental. Sintió cómo su conciencia se fortalecía hora tras hora. Sintió cómo el veneno era expulsado de sus células a medida que su cuerpo recordaba cómo curarse a sí mismo. Sentí como 2.000 años de daño se revertían lentamente. Petri aprovechó el tiempo para estudiar la base de datos del barco, aprendiendo sobre los dragones y su lugar en la historia galáctica. Descubrió que los dragones no solo habían sido poderosos, habían sido los primeros en alcanzar una verdadera civilización interestelar. Habían guiado a razas más jóvenes, compartido conocimientos libremente y no pedido nada a cambio excepto que esas razas trataran la galaxia con respeto. Los arquitectos les temían por esa generosidad. Se habían convencido de que tal poder no podía otorgarse libremente sin una agenda oculta. Habían librado una guerra secreta, aprisionando dragones uno a uno hasta que ninguno quedó libre. Entonces los propios arquitectos cayeron, y su civilización se derrumbó bajo el peso de su propia paranoia. En la mañana del 4.º día, el dragón se irguió. Owen lo sintió a través de su vínculo antes de verlo. Una oleada de fuerza y vitalidad que lo dejó sin aliento. Corrió a la enfermería y la encontró de pie, con las alas extendidas y las escamas brillando como gemas pulidas. Era magnífica, antigua y terrible, y hermosa de maneras que desafiaban toda descripción. Sus ojos se encontraron con los de él, y Owen sintió como su gratitud lo inundaba como una ola. Ella estaba preparada para morir en esa tumba de cristal. Lo había aceptado como su destino después de tanto tiempo sola. Pero aquel extraño ser humano se había negado a dejarla ir, lo había arriesgado todo para liberarla, y luego había arriesgado aún más para salvarla. Ella le debía una deuda que nunca podría saldar por completo. Owen le dijo a través de su enlace que ella no le debía nada. Había hecho lo que cualquiera debería haber hecho. Ella respondió con algo que bien podría haber sido la risa de un dragón. Los humanos que ella enviaba no se parecían a nadie más. Eso se estaba volviendo muy evidente. El colectivo se puso en contacto con ellos para darles noticias. El Consejo Galáctico había convocado una sesión de emergencia. Querían abordar la situación del dragón. Algunos concejales pedían su inmediata detención. Otros abogaron por su libertad. El debate había paralizado la gobernanza galáctica durante días. Necesitaban una solución. El dragón tomó una decisión. Ella se dirigiría personalmente al Consejo.
Ella les demostraría que los dragones elegían ser guardianes, no conquistadores. Ese poder, usado con sabiduría, no era algo que temer. Les preguntó a Oben y a Petra si la apoyarían. Oben aceptó sin dudarlo. Petra tardó más en pensarlo, pero finalmente asintió. Habían llegado juntos hasta aquí. Ya que estamos, mejor verlo hasta el final. El colectivo se ofreció a acoger la sesión del consejo en un espacio neutral. Su presencia garantizaría que no se produjera ningún acto de violencia durante el proceso. Representantes de toda la galaxia se congregaron, muchos de ellos viendo un dragón por primera vez en su vida. Algunos eran extraños, otros estaban aterrorizados. La secta de la perpetuidad envió observadores, pero ningún representante oficial, un hecho que puso nerviosos a todos. El dragón se dirigió a la asamblea con una voz que resonó en las mentes más que en los oídos. Habló del pasado remoto, de lo que su especie había sido antes de que el miedo la destruyera. No ocultó su poder, sino que demostró que podía controlarse. Ella no exigió nada, solo pidió la oportunidad de demostrar su valía a través de sus acciones y no de su reputación. El consejo debatió durante horas. Justo cuando se disponían a votar, sonaron las alarmas. Las naves de la secta de la perpetuidad habían traspasado el perímetro. Lanzaron un ataque, decididos a matar al dragón, aunque eso significara iniciar una guerra con el colectivo. El fuego de las armas iluminó el espacio alrededor de la estación de ensamblaje. El colectivo se movilizó para interceptarlos, pero la secta había traído suficientes naves como para abrumar incluso sus defensas. Un misil logró penetrar la barrera, apuntando directamente a la posición del dragón. Fue diseñada específicamente para matar a las de su especie. Ingeniería inversa a partir de tecnología arquitectónica antigua. Oben lo vio venir. Vio que eso mataría no solo al dragón, sino a todos los que estuvieran en la sala de la asamblea. Sin pensarlo, se interpuso entre el dragón y el arma que se aproximaba. Su cuerpo era demasiado pequeño para bloquear el misil, pero tal vez su presencia activaría los sensores de proximidad prematuramente, detonándolo antes de que la alcanzara. La mente del dragón se conectó con la suya en ese instante congelado. Ella sintió su intención, su voluntad de morir para que ella pudiera vivir. Después de todo lo que había soportado. Después de todo lo que había hecho para salvarla. Él seguía intentando protegerla. El tiempo parecía ralentizarse. El dragón se movía más rápido de lo que cualquier cosa de su tamaño debería ser capaz de mover. Ella rodeó a Oben con su cuerpo y canalizó la radiación estelar que había absorbido para formar un escudo. El misil detonó contra sus escamas en una explosión de fuego ancestral. Cuando la luz se disipó, el dragón seguía ileso. La radiación estelar le había devuelto toda su fuerza, haciéndola más resistente que las armas diseñadas para matar a su yo pasado, más débil. Pero Oben yacía inconsciente en su abrazo protector, su cuerpo sometido a un esfuerzo extremo por la proximidad a la explosión. El dragón rugió, un sonido que hizo temblar la estación. Podría haber destruido las naves de la secta con un pensamiento. Podría haber acabado con la amenaza de forma permanente. El consejo reunido observaba para ver qué elegiría ella, violencia o misericordia. No eligió ni una ni otra, y ambas. Utilizando sus habilidades recuperadas, inutilizó todas las naves de la secta sin destruirlas. Los capturó intactos con campos de gravedad manipulada, demostrando su poder al tiempo que se negaba a matar a quienes buscaban su muerte. Luego centró su atención en Oben, utilizando su propia fuerza vital para estabilizarlo como él la había ayudado a ella una vez. El consejo lo vio todo. Observé la contención del dragón. La vi optar por salvar en lugar de destruir. Vio el vínculo que la unía al humano que la había liberado de la prisión eterna. Cuando llegó el momento de la votación, fue unánime. El dragón sería libre de moverse por el espacio galáctico. Libre para buscar a otras personas de su misma condición que aún pudieran estar encarceladas. Libre para ser lo que siempre había sido, una guardiana, no una amenaza.
Owen despertó 3 días después en un centro médico. Su cuerpo aún se está recuperando. La dragona se sentó a su lado en una forma más pequeña que había aprendido a adoptar, no mayor que la de un caballo grande. Ella le contó lo que había sucedido, cómo el consejo había tomado la decisión, cómo la galaxia estaba aceptando lentamente que los dragones ancestrales podían regresar. Ella le preguntó qué quería hacer ahora. Lo había sacrificado todo para salvarla a ella, a su tripulación, a su barco, a su antigua vida. Ella podía darle riqueza, estatus, cualquier cosa que él deseara. Owen reflexionó durante un largo rato. Luego dijo que quería ayudarla a encontrar a los demás. Si aún quedaban dragones aprisionados, sufriendo solos en tumbas de cristal, merecían ser liberados. Parecía un trabajo importante. La dragona sintió una calidez que se extendía por toda su conciencia. Tras 2.000 años de aislamiento, no solo había encontrado la libertad, sino también compañía. Una pareja que entendía lo que realmente importaba. Juntos, buscarían en los lugares olvidados de la galaxia. Juntos, traerían a su gente de vuelta a casa. Petra decidió unirse a ellos. Alguien tenía que impedir que murieran por su propia estupidez heroica. Además, admitió que viajar con un dragón y documentar sus descubrimientos sería una investigación increíble. Abandonaron el territorio colectivo una semana después en la nave Dragón, ahora registrada oficialmente ante el Consejo Galáctico. Su misión era sencilla. Encuentra a los dragones perdidos. Libérenlos de sus prisiones. Demuestra a la galaxia que algunos poderes antiguos estaban destinados a proteger, no a destruir. Owen permanecía de pie en el nido del piloto, sintiendo cómo la conciencia del dragón se fusionaba con la suya a través de su vínculo permanente. Ante sí se extendía una galaxia repleta de secretos y tumbas olvidadas. Tras ella yacía una leyenda renacida gracias a la compasión y la valentía. Algunas cosas merecían la pena el riesgo. Algunos sufrimientos exigían una respuesta. Y a veces, negarse a abandonar a alguien en la oscuridad podría cambiar toda la galaxia. La nave saltó a una velocidad superior a la de la luz, llevándolos hacia el primer conjunto de coordenadas, hacia otro dragón que esperaba en otra tumba, hacia un futuro que ninguno de ellos podría haber imaginado. Cuando Owen decidió que no podía huir del sufrimiento, la reina dragón estaba libre y se aseguraría de que ninguno de los suyos volviera a permanecer prisionero jamás.